Muy buenos días a todos. Un feliz sábado. En esta mañana vamos a estar juntos estudiando la palabra de Dios. En la tarde les invitamos. Cada tema va a ser diferente y cada tema fue escogido por Hedy, así que él conoce las necesidades de la iglesia y me pidió que anoche presentáramos el tema en cuanto al tiempo en el cual estamos viviendo. Esta mañana hablaremos del espiritismo, en la tarde tendremos un tema de familia y después tendremos un segundo tema y mañana otra vez en la tarde tendremos un último tema y también sesión de preguntas y respuestas. El martes en la noche, aquellos que deseen ir, hay un campamento, un congreso que tomará lugar en Ameca, no muy lejos de acá. Y estaremos ahí hasta el próximo domingo. Así que si usted quiere estar toda la semana, habrán diferentes temas, talleres, seminarios útiles, provechosos, necesarios para el pueblo de Dios hoy día en preparación para la eternidad. Yo quiero animarles de todo corazón, queridos hermanos y hermanas, que hagamos planes para estos eventos. Pronto no será posible. Tenemos que aprovechar toda oportunidad a lo máximo mientras tenemos el tiempo y también la libertad para hacerlo. Así que quedan todos cordialmente invitados para esta reunión. En esta tarde, las personas que están dirigiendo y conduciendo este campamento vendrán y estarán con nosotros, así que podrán conocerles y posiblemente ellos tienen más información de la que yo tengo para compartir con ustedes. Bueno, hace 3 años y 9 meses estuve con ustedes y el tiempo ha pasado y aquí estamos de regreso otra vez. Me alegra ver al hermano Correa. Tenemos más de 20 años que les conocimos allá en Los Ángeles y qué bueno que en esta mañana le tenemos en nuestro medio. Lo que vamos a estudiar esta mañana es muy importante. Y Satanás no quiere que usted escuche lo que vamos a estudiar esta mañana. Gracias que Dios ha intervenido y la música fue quitada. Sí, Dios quiere obrar, pero tenemos que colaborar con Él. Y queremos pedirle a los niños, sobre todo, que estén tranquilos, sentados. Desde el más pequeño que tenemos aquí, no sé cuánto entienda él, hasta Josué que está detrás, que podamos estar atentos porque la información que el Señor tiene para nosotros hoy es de suma importancia. Cuando el templo fue construido, tengamos una idea, ni se escuchó ruido en la construcción del templo. ¿Entendemos eso o no? Porque hoy día hemos perdido el sentido de reverencia. Llegamos cuando queremos, salimos cuando queremos, nos paramos, hablamos, dormimos, tenemos celulares en las manos mandando mensajes en el culto. Cuando el templo se hizo, ni se escuchó martillo, se hacía el ruido fuera y con reverencia se traían los ladrillos que iban a formar parte del templo. Póngase a pensar el sentido de reverencia que tenía el pueblo de Dios por la casa de Dios en aquel entonces. Y hoy día usted y yo tenemos que recuperar ese sentido de reverencia. El lugar será sencillo, será humilde, pero donde Dios está es santo. Y queremos que en esta mañana su presencia nos acompañe en todo momento. Que no hagamos ni digamos nada que ahuyente su presencia. Y que podamos ser ricamente beneficiados del estudio de su palabra. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. ¿Todos tienen Biblias? ¿O alguien no tiene Biblia? Si alguien no tiene Biblia, levante su mano. Le podemos quizás prestar una Biblia. Pero vamos a leer mucho en esta mañana. Así que el estudio va a ser la lectura. Apocalipsis, capítulo 16. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 13 y 14. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 14. Así que si usted desea tomar notas, como aquellos que vinieron anoche y tomaron notas, porque son seminarios, es más que temas, son estudios. Usted pueda tener los textos y los pasajes inspirados que vamos a leer y pueda quedar como fundamento para continuar el estudio. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice lo siguiente. Presten atención, lean porque les voy a hacer preguntas. ¿Okay? Y la pregunta está basada en lo que leímos.
Así que no tiene usted que inventarse la respuesta, simplemente prestar atención a la lectura. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Primera pregunta, ¿qué 3 poderes encontramos en Apocalipsis 16 donde leímos? Hay 3. ¿Cuál es el primero? Dragón. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Muy bien, están atendiendo hasta el momento. ¿Qué sale de sus bocas? 3 espíritus inmundos. ¿Ok? No olvide esos detalles. Vamos a seguir la lectura, verso 14. Porque son espíritus de demonios, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí Juan está en visión. Está contemplando los momentos finales de la historia humana. Está viendo ahora el último momento de la historia. No olvide, Apocalipsis 16, hay 7 plagas. ¿Cuándo toman lugar las plagas? ¿Antes del cierre de la gracia o después del cierre de la gracia? Después del cierre de la gracia ya no hay misericordia para la humanidad. Ya no hay tiempo de salvación. Y al final de la historia ve 3 poderes que continúan todavía haciendo la guerra a Dios y al pueblo de Dios. ¿Qué poder es representado por el dragón? De acuerdo a Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es la serpiente antigua, diablo y Satanás. ¿Qué personaje será? Se lo acabo de dar la respuesta, queridos. Es el mismo Satanás, el mismo enemigo. Así que el dragón representa al enemigo. Ahora, el dragón representa 2 cosas. Los poderes de este mundo y el espiritismo. ¿Okay? ¿Qué poder es representado por la bestia? El papado, correcto. ¿Qué poder es representado por el falso profeta? El protestantismo apóstata. Así que vemos estos 3 poderes al final de la historia. Los gobiernos de este mundo bajo el control de Satanás, el espiritismo haciendo su obra, el papado y el protestantismo apóstata unidos para unir a quienes, lo que leímos, a todos los moradores de la tierra para hacerle la guerra ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. ¿Comenzamos a captar lo que estamos estudiando esta mañana? Ahora les voy a leer algo del libro Conflicto de los Siglos. Página 645 si usted quiere la referencia. Preste atención, hay preguntas. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Escuchen. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. ¿Listos para las preguntas? Porque aquí hay mucho material que acabo de leer. Tenemos que entenderlo. ¿Cuáles son los 2 errores principales al final de la historia? La inmortalidad del alma, que es la base del espiritismo. ¿Y cuál es el segundo? La santidad, la supuesta santidad del domingo. De estos 2, ¿cuál es el que crea un lazo de simpatía y une al mundo? No, no es la ley dominical. No, no es el domingo. El espiritismo. Voy a seguir haciendo preguntas. ¿Qué tienen en común el sistema papal, el protestantismo apóstata, el budismo, el hinduismo, el budismo, la nueva era y todas las demás religiones del mundo? ¿Qué tienen en común? No, no el domingo. El concepto de la inmortalidad ¿de qué?
Que cuando la persona muere, realmente no muere, va a algún lugar. Dice que eso es lo que une al mundo. ¿Ustedes prestaron atención a la lectura? Ustedes tienen que prestar atención porque los hacen preguntas todo el tiempo. Vamos a repetirlo otra vez. Página 645. Conflicto de los siglos. Me gustan la gente que son berianas. ¿Saben lo que hacían los berianos? Tomaban notas. ¿Y qué hacían en casa? Continuaban la investigación. No se conformaban con escuchar. Y era Pablo quien predicaba. No era cualquiera persona. La palabra de Dios está sobre cualquier expositor de la palabra. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma, número 1, y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel, es decir, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Qué creencia unifica el mundo entero? En el presente. Lo acabamos de leer. La inmortalidad del alma. El concepto de que los muertos no están ¿qué? Que están vivos en algún lugar, ¿sí o no? Y el mundo entero, no importa la religión que sea, está unificada en ese concepto de la inmortalidad del alma. ¿Quién creó ese concepto en Génesis capítulo 3? Cuando habló con Eva y le dice, si tú pecas, no vas a morir. ¿Okay? Josué. ¿Tranquilo? Gracias. No nos distraiga. Dios le había dicho a Eva y a Adán, si obedeces, hay vida eterna, ¿sí o no? Y Satanás viene con otra propuesta parecida, pero no igual. Si desobedeces, tienes vida eterna. ¿Y esa es la base de qué? Del espiritismo moderno. Que aunque vivamos en pecado, que aunque vivamos lejos de Dios y sin obedecer a Dios, todavía ¿qué tenemos? Vida eterna. Vida eterna. Y a través de todas las religiones del mundo, ese concepto ha ido y ha cautivado la atención de ellos. ¿Cuál es el segundo pilar? Lo que leímos. Ahora viene el domingo, que prepara el camino para que el mundo entero eventualmente acepte el domingo, aunque hoy día no crea en él. Ustedes están conmigo en esta mañana. El espiritismo crea un lazo de simpatía con todas las religiones, incluyendo a Roma. Y después, ahora ¿qué viene o qué sigue en la profecía histórica? Ahora la imposición del domingo como día de adoración. Hago más preguntas. ¿Qué movimiento, y lo leímos en Apocalipsis, qué institución es la que va a extender su mano a través del abismo al espiritismo en primer lugar y después al papado en segundo lugar? Los Estados Unidos. Oh, me gusta que están prestando atención ustedes. ¿Cuál es el país que marca la profecía al final de la historia? Los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando vemos el desarrollo del espiritismo, nos indica que nos acercamos a qué evento siguiente en la profecía. A la ley dominical. ¿Qué tomará lugar entonces una vez que la ley dominical sea establecida? ¿Qué pasará con la libertad de conciencia? Esta mañana estábamos estudiando la libertad de conciencia, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar con la libertad de conciencia? No va a existir. ¿Comenzamos a unir cabos en esta mañana? Queridos, tenemos que entender estas cosas. Esto es vital. El único pueblo que tiene este conocimiento es este pueblo. ¿Qué cree el católico? Que para ir al cielo, ¿qué tiene que hacer? No, tiene que morirse para ir al cielo. ¿Sí o no? ¿Qué cree el evangélico? ¿Qué tiene que hacer para ir al cielo? Tiene que morirse también. ¿Qué creen los budistas y los hindúes y los musulmanes? La reencarnación es una forma de espiritismo y de inmortalidad en el hinduismo. Que para ir al cielo o a nirvana, como ellos les llaman, hay ¿qué cosa?
hay que morirse. ¿Qué creemos nosotros? Que la segunda venida es la que nos lleva al cielo. ¿Entendemos en esta mañana? Y que los que estén listos estarán vivos en ese momento, no antes, sino cuando el Señor regrese por segunda vez. Ahora les voy a leer otro pasaje inspirado, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, muy parecido al que leímos primero. Otra vez, van a haber preguntas. Okay. Página 426, si usted quiere la referencia. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios. ¿Qué decreto va a ser ese? No es el decreto de muerte, la ley dominical. ¿Okay? Nuestra nación, aquí se refiere a los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Así que cuando el decreto dominical se haga, la nación de Estados Unidos, ¿qué sucede con ella? Se separa completamente ¿de qué? De la justicia. De acuerdo a Proverbios capítulo 14, versículo 34, y no podemos leer todo porque tenemos mucho que estudiar en esta mañana, pues hay temas diferentes durante este fin de semana y no podemos regresar a ellos. Proverbios 14, 34 dice que la justicia exalta a la nación. ¿Están conmigo ustedes? ¿Han escuchado ese texto? Si no hay justicia, ¿qué pasa con la nación? Si la justicia la exalta, ¿qué falta o qué pasa cuando no hay justicia? Cae la nación. Yo creo que ustedes piensen de causa-efecto. La justicia exalta, ¿qué cosa? La nación. ¿Fue una nación prosperada? ¿Bendecida? ¿Libre? ¿Por qué? Porque tenía principios de justicia. Pero cuando la ley dominical se haga, esos principios de justicia completamente la nación se desliga de ellos. Y ahora no hay justicia, ahora hay injusticia. Y la injusticia, ¿qué hace? Hace que las naciones caigan. ¿Qué pasará cuando caigan los Estados Unidos? Yo quiero que ustedes piensen esta mañana. ¿Qué pasará con México cuando Estados Unidos caiga? Cuando la segunda entrada de divisas al país es la remesa. Va a haber serios problemas económicos. Va a haber hambre, necesidad. ¿Comenzamos a entender lo que estudiamos esta mañana? Cuando la gente tiene hambre, ¿es capaz de hacer muchas cosas que no haría cuando tiene prosperidad? ¿Sí? Digamos, ¿usted robaría? ¿Y si sus hijos tienen hambre? Oh, esa respuesta es correcta, pero ¿qué pasa si usted no tiene a Dios en su corazón? Oh, me gusta como ustedes están pensando en esta mañana. Cuando la nación caiga, el mundo entero, no olvide, por cada persona que vive en Estados Unidos, hay 4 personas que están recibiendo dinero en algún lugar del mundo. Y cuando la nación se desligue de la justicia, y en los libros de los cielos se va a notar, dice apostasía nacional. E inmediatamente vendrá la ruina nacional. Y cuando eso suceda en aquella nación, que era la envidia del mundo, ¿qué sucederá con el resto del mundo? ¿En qué condición estará? Estará en condición de crisis también. Es decir que ahora la palabra de Dios, más la inspiración, nos ayuda a entender lo que pronto usted y yo vamos a presenciar con nuestros propios ojos. Queridos, esto va a tomar lugar en nuestros días. Y lo vamos a ver cuando sigamos el estudio de esta mañana. El espiritismo está tan avanzado que el siguiente evento a tomar lugar es la ley dominical. Y lo vamos a ver. Por eso yo quiero que ustedes presten atención a lo que estamos estudiando. Voy a seguir la lectura, a ver qué más nos dice. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestra nación repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras
y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la obra asombrosa de Satanás y que el fin está cerca. ¿Captamos todo lo que yo leí esta mañana? Así que cuando veamos lo que está tomando lugar hoy día, y lo vamos a ver, es señal de que estamos en qué momento de la historia. Cerca del fin de la historia. Y que veremos la obra asombrosa de ¿quién? No, querido, ustedes no estaban prestando atención. De Satanás. Todavía la mayor obra del enemigo no la hemos visto. Pero también en ese tiempo Dios obrará como nunca ha obrado en la historia. Queridos, cuando leemos algo tenemos que prestar atención y saber lo que estamos leyendo. No ser oidores, hacedores de la palabra. Ahora comenzamos a darnos cuenta cómo estos tres poderes, dragón, bestia y falso profeta, a través del espiritismo que unen al mundo entero, eventualmente establecen una ley de exigencia en el día del domingo, violan los principios de libertad religiosa y que ahora viene la obra asombrosa ¿de quién? De Satanás y que estamos cerca del fin de la historia. Regresando al libro Conflicto de los Siglos, en la página 661 dice lo siguiente, páginas 661 y 662, hay una declaración que comparto con ustedes. Conforme vayan haciéndose aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, ¿dónde será aceptado el espiritismo? Note, no habla de la mezquita. No habla de las pagodas, donde van los budistas. Habla de las iglesias dentro del movimiento cristiano. A medida que las enseñanzas del espiritismo se van aceptando dentro de las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal. Y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Así que a medida que las iglesias aceptan el espiritismo, ¿qué pasa con las normas cristianas? Que estaban altas antes. Van bajando, van bajando, van bajando. Y ahora da lugar ¿a qué? A las pasiones carnales. Así que el espiritismo ahora destruye los principios y las normas cristianas. ¿Se puede ver hoy día? Claro que sí. ¿La música del mundo ha sido introducida en las iglesias? ¿Las modas del mundo han sido introducidas en las iglesias? ¿Las pinturas y los cosméticos del mundo han sido introducidas en las iglesias? ¿Qué? Las dietas y las festividades y las comidas del mundo han sido introducidas dentro de la iglesia también. El estilo de adoración del mundo ha sido introducido dentro de las iglesias también. ¿Por qué? Porque las iglesias han ido aceptando enseñanzas espiritistas. Continúo mi lectura. Dice lo siguiente. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los malos ángeles. Así que, ¿quiénes vienen entonces a las iglesias? Y se hace sentir su influencia. Con esto en mente, quiero compartirles a ustedes ahora otra declaración que nos va a ayudar a entender aún más lo que comparto con ustedes. Escuchen, página 614. Mientras años atrás el espiritismo atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Ahora escuche esta parte, la más importante de lo que estoy leyendo en esta cita.
Los espiritistas, ¿quiénes? Hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios. ¿De qué hablan los espiritistas? Como si fuese el atributo principal de Dios. Pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimiento enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, y todo esto lo pierden de vista. ¿Okay? No se distraigan, porque están mirando lo que está pasando allá. No se distraigan, queridos. Voy a repetir otra vez lo que leí, porque les voy a hacer la pregunta una vez que termine mi lectura. Pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo esto lo pierden de su vista. ¿Qué se predica hoy día en la mayoría de las iglesias? ¿El amor de quién? El amor de Dios y de la gracia. ¿Se reprende el pecado? No. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Ya no eres nada más. Exactamente. ¿Se habla de la importancia de la obediencia a la ley de Dios? No. ¿Se habla de una vida santificada, recta, justa? ¿Quiénes nos están enseñando en las iglesias? Una vez salvo, siempre salvo. Bueno, lo que dicen. ¿Quiénes nos están enseñando en la iglesia? Lo leímos, lo leí al principio. Los espiritistas. Así que el espiritismo ha entrado, rebajó las normas de las iglesias y ahora ¿qué presenta? Un mensaje grato, agradable al corazón no regenerado. Y ahora no se habla nada de santidad, nada de obediencia, nada de seguir a Dios, nada de una vida diferente al mundo, porque tan solo hace hincapié en el amor de ¿quién? De Dios. ¿Entendemos lo que está pasando hoy día aún dentro del pueblo de Dios? Por eso tienen que ser cuidadosos donde usted va a la iglesia. No todas las iglesias son iguales, aunque tengan el mismo letrero o rótulo afuera. Porque puede ser que espiritistas estén enseñando en esos lugares. ¿Le escucho? Enseñan al pueblo de Dios a que mire el decálogo como una ley, una letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. ¿Qué nos estudia? La Biblia nos estudia. Hay fábulas, hay cuentos, hay anécdotas, hay historias. Y la gente se ríe, hay chistes, la gente le encanta. Pero como entraron, así salen. Y no hay concepto correcto de la vida santa que el Señor espera de su pueblo. Así que vemos que el espiritismo ha entrado y está conquistando las iglesias hoy día. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Hay una iglesia metodista allá en Estados Unidos que los domingos en la mañana tiene sesiones para que la gente que han perdido seres queridos vayan a comunicarse con ellos. Es una iglesia metodista. Hay una iglesia anglicana en Illinois, donde también aquellos que han perdido seres queridos, después del culto pueden quedar y hay una sesión para comunicarse con sus seres queridos. ¿Con quiénes se estarán comunicando? Con espíritus de demonios. Hace poco murió una señora en Inglaterra. No, no era la reina Isabel. Señora llamada Smith, apellido.
Esta señora, en su servicio fúnebre, tuvo el último discurso. ¿Ustedes captaron lo que dije yo? ¿Pueden hablar los muertos? ¿Quién habló entonces? En espíritus. Usted puede ver el video, lo puede ver. Está allí el ataúd, la persona está tendida. Hay una pantalla así como esta. Y ahí está hablando la señora con la gente que están presentes. No tan solo hablando, porque da las últimas palabras, sino que los familiares le hacen preguntas y ella da respuesta. Sus nietos le preguntan, abuelita, te extrañamos. ¿Cómo estás? Dice, no, yo estoy de maravillas aquí. Otra señora en la China perdió a su niña de 7 años. Tuvo un cáncer en el cerebro y a los 7 años la niña muere. Y ahora a través de lo que llaman inteligencia artificial, no sé si ustedes han escuchado esa frase, comienza a comunicarse con su hija. Le dan unos lentes especiales. Ahora con estos lentes especiales aparece su niña. Y hay un diálogo entre la madre y la niña. Por supuesto la madre está llorando. Una hija de 7 años perdida en forma trágica, pues por supuesto va a traer tristeza al corazón de cualquiera madre. Y se abrazan, conversan. La niña está contenta, la niña está feliz, está jugando y dice, no, yo estoy muy bien. Todo está bien donde yo estoy. Budistas, cristianos, teniendo la misma experiencia. Si usted piensa que los adventistas del séptimo día estamos exentos, les voy a leer algo de Primeros Escritos, página 87. Dice lo siguiente. Vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente que deberán sostener por las Escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por seres queridos y parientes y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Aparentemente nuestros seres queridos son demonios. ¿Y qué nos van a decir? Que el sábado ha sido cambiado. ¿Y qué más nos van a decir? Enseñarán otras doctrinas ajenas a la Biblia. ¿Cuántos tenemos abuelitas y abuelitos que han descansado? ¿Cuántos tenemos posiblemente padres que ya han descansado? Quizás hijos. A nosotros nos tocó descansar a nuestra hija de 3 meses. Hermanos. ¿Qué sucede si esos demonios personificando a esas personas aparecen en nuestras casas y nos hablan? Les voy a dar 2 ejemplos de 2 familias adventistas. Pastor jubilado. Su hijo fue a la guerra en Vietnam. Y faltándole 27 días para terminar sus deberes en el servicio militar, fallece, muere allá en Vietnam. Así que les tocó enterrar a su hijo, era el hijo mayor. Tenían 2 hijos. Yo conocí a este pastor, ya está fallecido. Y conocí a su familia, ya su esposa también está fallecida. Tan solo le queda el hijo menor y su familia. Un sábado de mañana estaba sentado él allí en la cama, poniéndose sus calcetines. ¿Saben quién le apareció a su lado sentado de repente? Su supuesto hijo. Vestido con la ropa que él lo vio por última vez. La misma apariencia, el mismo tono de voz. Lo trató de padre, de extrañado, pero qué bueno que te estoy visitando. El pastor se levantó, eso es un demonio, se dio cuenta. Y él dice, no, yo no soy un demonio. Se levantó el pantalón. A los 7 años había tenido un accidente en una bicicleta y tenía una cicatriz. Y le mostró la cicatriz que tenía. Pero aquel hombre sabía que era un demonio.
y lo reprendió y huyó. ¿Ustedes piensan que eso es fácil? No. Tiempo más adelante, ahora se estaba terminando de peinar ahí en el baño, en el espejo, para ir a la iglesia un sábado. Pasaron esto los sábados. Y atrás en el espejo contempla la imagen de quién? De su hijo, de su supuesto hijo. Otra vez hablándole. Lo tuvo que reprender y huyó. Otra familia que yo conozco también. Perdió a su niña a los 3 años. Y estaban un viernes de tarde en la casa para recibir el sábado, teniendo su culto. Y ahí escuchan la voz de su niña en el cuarto hablándole, papi, mami, estoy aquí. Yo también vine junto con ustedes a recibir el sábado. La misma voz. Vengan, yo quiero verlos. Aquellos padres no fueron, sabían que no era su hija, que era un demonio. Y eso pasó 3 veces a estos padres. No dudo yo que de los que estamos aquí sentados esta mañana, más tarde o más temprano nos toque esa experiencia. Lo dice que nos va a pasar. Seremos probados por la supuesta aparición de nuestros seres queridos y amigos con nuevas enseñanzas. Ahora, voy a seguir la lectura y no termina. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía y realizar milagros delante de ellos para confirmar lo que ellos declaran. ¿Qué sucede si nos quieren abrazar? ¿Qué sucede si nos quieren dar un beso? Son nuestros seres queridos. ¿Eso le traería simpatía? ¿Quién sabe? El pueblo de Dios, escuchen, debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben. Y que los aparecen son espíritus de demonios. Les voy a leer una cita muy parecida al Conflicto de los Siglos, página 613. 613 dice lo siguiente. Me pasé de la página. Escuchen. Perdón, no es la página 600. Creo que ya tenemos volumen otra vez. Muy bien. No, 613. Escuchen. Estos espíritus mentirosos representarán a los apóstoles. ¿A quiénes? Como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. ¿Quiénes van a aparecer? ¿Le prestarán atención a la gente en el mundo cristiano? ¿Qué sucede si en México se aparece Guadalupe? ¿Le prestarán atención a la gente? ¿Y la Virgen de Zapopan? O la que sea. Estamos poniendo lo que ustedes conocen aquí en Jalisco. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Y quién van a aparecer? Supuestamente los Pedro, Juan, Mateo, Santiago, Judas. Aparecerán con un mensaje diferente. Dice, van a contradecir lo que ellos escribieron, ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Pero el mundo estará dispuesto a ¿qué? A aceptarlo. Cuando hoy día aparece un santo en algún lugar, ¿qué hace la gente en ese lugar? ¿Hace un altar? ¿Hace un lugar de adoración? La gente van desde lejos y ahora lo convierte en un lugar donde supuestamente está la presencia de Dios, y lo que dice ese demonio aparecido, ¿lo hacen? Entendemos lo que estudiamos en esta mañana. Le voy a leer otra declaración, página 608. 608 dice lo siguiente. Satanás puede evocar ante los hombres las apariencias de sus amigos fallecidos. Les pregunto, ¿se le pareció Samuel a Saúl?
No, Samuel no se le apareció a Saúl. Ah, yo quiero que ustedes estén. No fue Samuel quien se le apareció a Saúl, pero parecía que era Samuel. ¿Se comunicó Saúl con Samuel? Sí. Supuestamente con el demonio llamado Samuel. ¿Le predijo bien o mal el demonio a Samuel? Bien. Bueno, la predicción fue correcta, pero no fueron buenas noticias lo que le dio el demonio. ¿Qué le dijo? Mañana tú vas a estar conmigo. ¿Qué significaba eso para Samuel? ¿Qué iba para Saúl? Que iba a morir. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el que tiene el camino ancho que lleva a la perdición? Y al día siguiente Saúl murió perdido. Si usted escucha a los espíritus de demonio, quedará perdido. Continúo la lectura. La imitación es perfecta. No olviden, no es la realidad. Dice la imitación es ¿cómo? Perfecta. Mismo tamaño, el mismo color, el mismo tono de voz, los mismos gustos, todo que usted y yo conocimos de aquellos que ya no están entre nosotros, perfecto. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, sin sospechar ningún peligro. Dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Pregunto yo, ¿Satanás estará usando hoy día las redes sociales para promulgar el espiritismo? Sí. ¿Estará usando la televisión también? ¿Estará usando la música? ¿Qué es lo que los niños más ven en la televisión? ¿Los animales hablan? No. ¿Cómo se comunicó Adán o Satanás con Eva? ¿Hablan las serpientes? ¿Pero se comunicó a través de ella? ¿Y cómo se comunica con los niños hoy día? Con los animales que hablan. Es el mismo método. Y los padres no se dan cuenta. Los padres no se dan cuenta. Que sus niños se están comunicando no con el pato Donald, no con el ratoncito Mickey Mouse. ¿Con quién se están comunicando? Con espíritus de demonio. ¿Cuáles son las películas más famosas de la historia? ¿Mande? Harry Potter. ¿De qué se trataba eso? Abiertamente espiritismo. ¿Qué de la famosa película del extraterrestre? E.T., correcto. ¿De qué se trataba? ¿Qué de la guerra de las galaxias? Donde decía, la fuerza esté contigo. ¿Qué de Jedi? O Jedi sería en español. ¿Qué de las tortugas ninjas? ¿Qué de el león rey? O el rey león. Ustedes la conocen bien. Que se comunicaba con su abuelito que estaba muerto y le decía qué hacer. ¿Qué de Pocahontas? Que era una otra película famosa de una india en Estados Unidos. Hablaba con uno que tenía el espíritu de quién? De su abuela. Y ahí aparecía la abuela. ¿Qué nos enseñan todas estas cosas? ¿Qué nos enseñan Casper, el fantasma? Que son caricaturas. Programas famosos como Camino al Cielo. Bueno, eso está quizás nada más en inglés. O Tocados por un Ángel. Donde ahora, en este programa, los seres queridos supuestamente son ángeles y dirigen la vida de sus seres queridos aquí en este mundo.
¿Qué promueve todo esto? El espiritismo. ¿Y saben que muchos de nosotros nos alimentamos de eso? Hasta los carros hablan. Exactamente. Hasta. Que los ángeles se enamoran de las mujeres o de los hombres. Exactamente. Todos esos conceptos son espiritistas. ¿Está llenando la mente de la gente hoy día? ¿Aún del pueblo de Dios en muchos casos? Sí. Sí. Lo está haciendo. Aún las películas que se dicen cristianas dan un toque de espíritu. Estas películas cristianas están hechas ¿por quién? Por el protestantismo apóstata, que promueve el espiritismo. Aún libros que se venden en nuestras librerías promueven el espiritismo. Mucho cuidado con lo que leemos. Cuidado con lo que miramos. Cuidado con lo que escuchamos. Porque el espiritismo lo que hace es crea que simpatía en el mundo y los une y los lleva a la ley dominical. Real. No arruinario que ha entrado en la iglesia. Hay muchas cosas que no. A veces lo escuchas y parece que estás en la iglesia católica. Himnos aún en latín. Yo no sé quién habla el latín. Yo nada más conozco una institución en el mundo que habla latín. Al menos yo no soy, pero bueno. Tenemos que terminar. Ya nos indica el reloj que eso es el momento de terminar. Termine y no siga su tema. No, tenemos que regresar en la tarde. Para concluir en esta tarde ya, porque son tarde. ¿Cuál va a ser la obra maestra de Satanás al final de la historia? La personificación de la segunda venida de Jesús. ¿Estará el mundo preparado para eso? Oh, sí. Aunque diga cosas en contra de las Sagradas Escrituras. Sí. ¿Hará milagros? Sí, Como Jesús los hizo. El tiempo no nos permite, pero si hubiéramos ido a Apocalipsis 13, donde se menciona 13 y 14, dice que el protestantismo apóstata hace ascender fuego del cielo. ¿Qué historia nos recuerda eso de la Biblia? Elías. ¿Pudieron los falsos profetas, hay un falso profeta en Apocalipsis también, hacer descender fuego del cielo? ¿Pero lo harán al final de la historia? Sí. Sí. Gracias por su aclaración. El tiempo no nos permite estudiar todo esto, queridos. Son 3 temas realmente que hablamos de estas cosas, donde podemos profundizar aún más. Así que su obra maestra será la personificación de la segunda venida de Jesús. Y el mundo entero en ese momento lo seguirá ciegamente. Ahora, para terminar, ¿cuál es la única forma de prepararnos para no ser engañados por estos engaños y las obras asombrosas que Satanás hará muy pronto en nuestro medio? Ahí está la respuesta. El tiempo no nos permitió, pero hay citas donde dice que las deidades paganas aparecerán. Como los apóstoles que representan el cristianismo, ahora quizás aparezca Buda, o Mohammed, o Mahoma sería, o otras deidades paganas también van a aparecer y cautivarán a su gente. Pero para terminar, en esta mañana, les voy a leer simplemente una declaración inspirada. Dice lo siguiente. Usted, si quiere la referencia, Joya de los Testimonios, volumen 1, página 121, dice: la palabra de Dios, debidamente comprendida y aplicada, es una salvaguardia contra el espiritismo. ¿Qué es la salvaguardia contra el espiritismo? Palabra de Dios. Pregunto, ¿deberíamos apagar la televisión? No, deberíamos venderla, ya no tenerla. Bueno, si no la tiene, mejor. Hace 23 años yo saqué la televisión de mi casa. Y puse una pecera ahí. Y es en vivo, es a color y se mueve todo el tiempo. Bueno, ya los peces pasaron a la historia, pero inicialmente los peces no duran tanto tiempo. Y no saben cuántas veces Satanás ha querido introducir una televisión en mi casa, gente que me está regalando televisión. Yo, no me regale su basura, no, eso tírelo usted, eso yo no lo quiero. Pero más peligroso que la televisión hoy día son los celulares. Y hasta los niños lo tienen. Y todos, en su mayoría, están adictos a los celulares. Pónganse a pensar, la gente no trae la Biblia a la iglesia. ¿Qué trae a la iglesia? Y supuestamente puso la Biblia. Pero eso no es la Biblia, es un celular.
Traiga su Biblia. Esta es la Biblia, queridos. Mi teléfono está ahí porque está grabando el tema, pero está apagado. Si alguien llama, yo ni lo voy a saber. Así que los celulares hoy día cautivados el mundo entero y todos lo tienen y los padres se lo dan a sus hijos como si fuera una gran muestra de progreso, cuando es extremadamente peligroso. Termino la cita diciendo: la palabra de Dios es clara. Es una recta cadena de verdad y resultará un ancla para aquellos que estén dispuestos a recibirla, aunque hayan de sacrificar las apreciadas fábulas. Ella nos salvará de los terribles engaños en estos tiempos peligrosos del fin de la historia. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra.